Buenos días, iglesia, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Qué alegría poder compartirla juntos, y los invito ahí donde están en familia que podamos hacer una oración para comenzar este tiempo tan especial. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por esta mañana que podemos compartir juntos, Señor, no físicamente, pero sí unidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque a través de este tiempo también aprendemos a ser iglesia, Señor. Papito, te pedimos que puedas tomar esta alabanza, esta adoración como una ofrenda a vos, Señor, y que tu palabra hable a lo más profundo de nuestro corazón. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar juntos. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a cantar juntos que no vamos a vivir por lo que vemos.
Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Hoy creemos y estamos confiados en que no hay otro como vos, Señor. Hoy oramos y rogamos por un milagro, Señor. Hoy oramos para que intervengas en cada una de las casas. En el nombre de Jesús, Señor, trae milagros, Señor, y no solamente físicos. Hoy oramos por milagros de salvación en cada casa, Señor. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres
Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué lindo poder encontrarnos un domingo más. Y antes que vayamos a compartir lo que es la palabra de Dios, quería contarles que, bueno, como ustedes saben, a raíz de que en Merlo se comenzó a flexibilizar el tema de los encuentros y eso, ahora ya nos permiten hacer reuniones en el templo y a partir de este domingo ya se están haciendo 2 reuniones al día. Así que, pero sabemos que hay muchos que no pueden acercarse al templo para tener reuniones, entonces esta es una manera también de llevar la palabra de Dios a tu casa, al menos hasta que podamos volver a encontrarnos, darnos un abrazo y poder compartir una reunión todos juntos, celebrando que una vez podemos encontrarnos, ¿no? Esperemos que no pase mucho tiempo hasta que eso pueda ser una realidad, pero mientras tanto queremos acercar la palabra de Dios a tu casa. ¿Sí? Así que ahora entendiendo esto, ¿qué les parece si hacemos una oración y nos metemos en el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en el día de hoy? Así que ahí donde estás te invito a que inclines tu rostro y podamos hacer una oración al Señor. Señor, gracias por este día, gracias Señor por tu cuidado en este tiempo, gracias por tu misericordia. Señor, y yo quiero rogarte que este sea un tiempo donde tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor. Que vos nos hables, Jesús, que vos y tu palabra puedan transformarnos y puedan abrirnos los ojos, puedan darnos nuevas fuerzas, puedan motivarnos, Señor, pero también puedan llevarnos a conocerte aún más a vos, Señor. Que toda palabra, papito, que salga de mi boca no sea mía, Señor, sino que sea tuya, que salga de tu mismo corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, quiero compartirles una palabra que está en el libro de Lucas, ¿sí? Ahí ya lo pueden ir buscando ahí con sus familias, en el capítulo 10. Y quiero compartirles una parábola que debe ser una de las parábolas más conocidas, como la del hijo pródigo o la del sembrador. Debe ser una de las palabras más conocidas, incluso por los que no conocen a Dios, seguro que conocen esta parábola, pero me invitó a reflexionar sobre esta parábola, un poco los tiempos que estamos viviendo y el carácter que tenemos que tener en este tiempo, ¿no? Porque son tiempos especiales, ustedes lo saben, son tiempos que nos han enfocado en una realidad que para nosotros era impensada, ¿no? Veníamos todos normal con nuestra vida, con nuestros trabajos, con nuestras idas, con nuestras venidas, y de repente se paralizó todo por todos los eventos que ya conocemos, y comenzaron a surgir nuevas necesidades, comenzaron a surgir nuevas realidades, ¿no? Sabemos que la iglesia estuvo ayudando mucho con alimentos, o nuestras economías se vieron afectadas, nuestras amistades se vieron afectadas, nuestras relaciones, incluso muchas en nuestra vida personal, ¿no? Como algunos incluso llegaron a deprimirse por una situación como la que estamos viviendo hoy en día, donde nadie sabe qué está pasando realmente, pero yo pensaba que por un lado sí tenemos que atender y estar lúcidos para atender las nuevas necesidades que están comenzando a surgir, pero por otro lado esto no tiene que distraernos de nuestra obra central a lo largo de nuestra vida cristiana. No tiene que distraernos a la hora de entender cuáles son las necesidades primarias y cuáles son el corazón necesario que tiene que haber en nosotros para atender a esas necesidades. Por eso quiero que volvamos una vez más, porque seguramente ya habrás escuchado sobre esta parábola de Jesús, pero una vez más necesitamos volver a recordar el corazón de esta parábola de Jesús para volver a hacer la carne y volver a florecer el amor de Dios en nuestras vidas. Bien, la parábola es la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10. Desde el versículo 25 nos presenta el contexto. Así que, ¿qué les parece si la leemos juntos? Yo la voy a leer en versión NTV, así que dice así, desde el versículo 25, dice: Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y ahí vuelve Jesús a hablar con el maestro de la ley y le dice: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Bien, algunas cosas que hay que decir de esta parábola antes de ir a los puntos que quiero que señalemos y nos llevemos esta mañana es que todas las parábolas de Jesús tienen un sentido claro, ¿sí? Jesús quiere darle una enseñanza a alguien y por eso es importante en este caso leer el contexto de la parábola para sacar la enseñanza correcta. En el primer momento nos encontramos que se le acerca a Jesús un maestro de la ley. ¿Quién era un maestro de la ley? Un maestro de la ley no era un judío común y corriente, un maestro de la ley no era un discípulo de un rabino. Un maestro de la ley era la máxima figura religiosa dentro del pueblo judío. No solamente conocía la ley, no solamente la había aprendido, sino que él la interpretaba y tenía la capacidad de enseñarla. O sea, digamos que si había alguien a quien ir a consultar acerca de cualquier asunto de la ley, ¿a quién iban a ir? A un maestro de la ley como está acá. Y causa curiosidad, ¿no?, que este maestro de la ley se acerca a Jesús como para ponerle una trampa en realidad, ¿no? Como no sinceramente, no se acerca a Jesús sinceramente, sino como muchas otras veces ustedes saben, se acerca para ponerle una trampa a Jesús e indagar si lo que Jesús estaba pensando se correspondía con la ley de Moisés o si encontraba o si Jesús hacía pisarlo a Jesús algún palito para tener de qué agarrarlo y después juzgarlo, ¿no? Entonces le pregunta la pregunta más grande que se puede hacer acerca de la ley, ¿no? O que dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta, no? Espero que muchos nos estemos preguntando eso en este tiempo, ¿no? Sería muy bueno que nos estemos preguntando: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sería muy bueno. Pero lo cierto es que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta y le dice: ¿y qué está escrito? ¿Qué lees en la ley? Y ahí le responde con los 2 grandes mandamientos que todos los conocemos, que es ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De alguna manera, la respuesta a la vida eterna se da con el cumplimiento de estos 2 mandamientos, y Jesús se lo reconoce, ¿no? Son como 2 caballos que tiran de una carreta, ¿no? Y mientras esos 2 caballos caminan juntos, ahí es como que se manifiesta lo que sería la vida eterna, lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo.
¿sí? Por ahí si un caballo se desboca y perdemos el amor a Dios, el amor al prójimo se ve desvirtuado, tirado, ¿no? Se ve desvirtuado y podemos caer en cualquier cosa como conocemos hoy en día, ¿no? Que amor al prójimo termina siendo el aborto. Cualquier cosa, ¿no? De la misma manera, si el caballo del amor al prójimo se desboca y se cae, el amor a Dios se distorsiona. Ya lo denunció Juan en su carta, ¿no? ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo a mi hermano que veo? Entonces, como que estos dos amores tienen que ir juntos para poder tener una vida coherente que nos lleve a manifestar que hay en nosotros vida eterna, que alcanzaremos vida eterna. Claro, el judío se encontraba con el problema que era imposible alcanzar a cumplir estos dos grandes mandamientos, ¿no? Si no, no hubiese hecho falta la muerte de Jesús en la cruz. Por eso mismo, la respuesta correcta de este hombre delante de Jesús, el autor de la ley, él era el intérprete, él era el autor de la ley, la respuesta correcta hubiese sido, pero no puedo cumplirla. ¿Cómo hago? ¿No? Me siento impotente ante el cumplimiento. Él, lejos de reconocer su debilidad, lo que hace es justificarse. Dice que para justificarse le hace otra pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y toda esta pregunta también tiene un trasfondo dentro de quién era el que le estaba preguntando a Jesús. Porque en ese tiempo, en el pueblo de Israel, había un debate presente que era justamente quiénes eran mis prójimos. Básicamente para el judío y más que nada para esta cúpula, el prójimo era muy simple, eran nosotros. Nosotros somos los prójimos. ¿Quiénes son nosotros? El pueblo de Israel. Lejos y fuera del pueblo de Israel ya no hay más prójimos. Los samaritanos se los llamaba literalmente perros. Los gentiles, perros. Todos los otros son dignos de nuestro desprecio. Los únicos que son prójimos, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿no? Entonces, dentro de ese debate que se estaba dando para justificarse, por un lado, su no reconocimiento del no cumplimiento de la ley, por un lado, pero por otro lado, para justificar su desprecio a los demás, es que esta persona, maestro de la ley, que debería saber la respuesta a esta pregunta, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y para responder a esta pregunta, fíjense, recuerden esto, hago un parate, recuerden, ¿quién es mi prójimo? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde encuentro a mi prójimo? Es la pregunta. Como respuesta a esta pregunta es que Jesús le va a contar la historia de la parábola del buen samaritano que acabamos de leer. Y esta parábola la verdad que es hermosa por donde uno la mire, ¿no? Pero me imagino que para el mismísimo maestro de la ley fue una parábola muy confrontativa. Recordémosla. En primer momento aparece un hombre que está caminando desde Jerusalén a Jericó. Y en ese camino, que es un camino peligroso reconocido, ¿no? En ese tiempo, y no sé si hasta el día de hoy, en ese camino es asaltado por unos ladrones. Y lo dejan casi muerto al costado del camino. Quizás en un rato más se moría. Pero el hecho es que por ese mismo camino viene un sacerdote y dice que lo mira y se aleja por el otro, cruza la calle y se aleja por el otro lado del camino. Lo mismo hace un levita y es importante ver acá que Jesús usa la figura de dos hombres dedicados al servicio a Dios. ¡Wow! Muy probablemente vivían en Jericó y habían acabado de oficiar el servicio en el templo, el levita y el sacerdote, como culto a Dios, el lugar donde supuestamente se manifestaba el amor a Dios, ¿no? El primero, acuérdense, el primero de los mandamientos a cumplir, el amor a Dios en el templo. Y minutos después, cuando están bajando hacia Jericó, se encuentran con un hombre que necesitaba ayuda, necesitaba que lo salven en ese momento, y lo que hacen ellos es cruzarse y seguir adelante. Y a mí se me viene este pensamiento que es muy aplicable a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, y es para reflexionarlo. Por una vez
por una vez, de alguna manera lo que le está diciendo Jesús a este hombre, por una vez era mucho más importante lo que estaba pasando en un camino a unos cuantos kilómetros que lo que estaba pasando en el templo. Por una vez, la atención de Dios estaba puesta en el camino donde había un hombre que se estaba a punto de morir y no en el templo, donde estos hombres estaban manifestando su amor a Dios, pero era en este lugar donde estaban los ojos de Dios, esperando que se manifieste el amor al prójimo, como reflejo del amor a Dios que acababan de manifestar antes. Pero tanto el sacerdote como el levita hicieron oídos sordos, cruzaron el camino y siguieron de largo. Quizás una de las experiencias más confrontativa que nos hemos dado cuenta en este tiempo que nos han cerrado el templo, ya no podemos subir más a Jerusalén, es que había muchas personas al costado del camino que necesitaban de una iglesia viva que vaya a contenerlos, que vaya a darles vida y a manifestar todo el amor de Dios que manifestamos acá adentro, allá afuera, a las calles, a las casas, y creo que eso fue muy significativo. Si todo lo que nosotros hemos manifestado como amor a Dios aquí adentro, poder manifestarlo a las personas en sus casas, en sus lugares, y darnos cuenta que la iglesia no es el templo, sino que la iglesia es la familia y la iglesia es la capacidad de mostrar el amor a nuestros prójimos, ¿sí? Muchas veces, y siendo sincero, hasta yo mismo lo he hecho, ¿cuántas veces no hemos manifestado nuestro amor a Dios aquí en el templo? Levantando nuestras manos, orando, clamando a Dios por misericordia, y hemos hecho lo mismo que este sacerdote y este levita. Hemos ido a nuestras casas, el trayecto que sea, y nos hemos olvidado de lo demás, ¿no? Nos hemos olvidado del amor al prójimo, ¿sí? Hemos hecho de la religión una rutina. Qué bueno en este sentido que fue este tiempo, porque nos hace conscientes de una realidad mucho más alta, mucho más sublime y mucho más cercana al corazón a Dios, que es que nuestro amor a Dios tiene que ir acompañado por nuestro amor al prójimo. Bien, seguimos con la historia. De alguna manera, para resumirlo, es lo del sacerdote y lo del levita, que la religión fría, rutinaria, realmente no sirve para salvar, no sirve para ayudar, no nos sirve a nosotros, en realidad no le sirve a nadie, ¿sí? Por otro lado, dice que por este mismo camino viene bajando un samaritano, ¿no? Qué figura que va a usar Jesús para hablarle a este maestro de la ley. Acuérdense que yo recién les acabo de decir que eran tratados como perros, despreciados. Tiene un trasfondo histórico esto, pero no viene al caso compartirles por razón de tiempo ahora. Pueden googlearlo si quieren o buscarlo en sus Biblias, pero eran tratados como despreciados y como perros, y directamente estaban en enemistad, prácticamente no podían tener contacto. Ustedes se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana al costado del pozo, y ¿qué hace este hablando conmigo? Que es hombre y es judío. Si había una cuestión cultural y una cuestión de desprecio viva entre los dos pueblos, era algo muy fuerte. Jesús usa la figura de un samaritano que venía con su burro, bajando también de Jerusalén a Jericó, venía de camino, de viaje, y dice, hay un detalle que dice que me encanta en NTV, que dice que era un samaritano despreciado. No creo que sea un detalle menor ese, ¿no? Pero este samaritano despreciado, y ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante, se baja de su burro, dice que alivia sus heridas con vino, con aceite, lo venda, lo carga en su burro, lo lleva hasta un mesón, le da 2 denarios o 2 monedas de plata al dueño del mesón, se lo encarga y si gasta algo de más, perdón, falta un detalle, dice que se queda a dormir con él, porque dice que al otro día va al hombre, dueño, al mesero, y le da las 2 monedas, y se gasta algo de más, ponlo a mi cuenta que yo te lo pagaré cuando regrese. Claramente iba a volver a pasar por ese lugar para saldar sus deudas y saber cómo terminó la historia ahí en ese lugar. Y cuando Jesús termina de contar esta parábola, pasa algo muy
interesante. Le pregunta al maestro de la ley, le dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Fíjate, recordad lo que yo te había dicho al principio. ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Ahora Jesús le está diciendo quién fue el prójimo en esta historia. Si prestás atención, Jesús cambia el eje de la pregunta de este hombre. Antes yo tenía que definir quién era mi prójimo. Ahora se trata que yo tengo que ser prójimo. Y eso es muy significativo. Porque el pueblo judío se había encargado, como les dije, de definir quién era mi prójimo, ¿no? Los del pueblo de Israel y los demás son despreciados. Y en realidad, de lo que se trata es que yo no tengo que buscar prójimo, sino que yo soy el que tiene que ser prójimo. Yo soy el que tiene que acercarse y encontrar proximidad con los demás. Y proximidad no es vivir en una misma casa, ¿sí? Porque a veces tengo que ser prójimo dentro de mi misma casa, ¿no? Proximidad, estar cerca, no significa vivir en una misma casa y estar todo el día juntos, sino que tiene que ver con el amor que hay en mi corazón que me llega a empatizar con el otro. Dice que este hombre, cuando lo vio por el camino, tuvo compasión de él. Y este cambio de eje es importantísimo. No busques más prójimos, sé prójimo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a este hombre. Toda persona que tenga el amor de Dios en su corazón va a mirar a los demás sin ningún deseo más que hacerle el bien y que ayudarlo en sus necesidades. Y es lo que pasa en la historia con este samaritano despreciado. Acuérdense lo que dice la palabra. Era samaritano y era despreciado. Este hombre tenía más de una razón por la cual no ayudarlo a este hombre que se estaba muriendo al costado del camino. Lo que le decíamos recién, era samaritano, o sea que si era judío el hombre que estaba caído ahí tenía más de una razón para la cual no ayudarlo. Era despreciado y ustedes saben cómo es. Este hombre, ante el desprecio que recibió, tenía dos opciones. Diría yo una: ¿por qué no vivir lleno de rencor? Si me despreciaron tanto, ¿por qué yo tengo que ayudar a este que está al costado del camino? Sin embargo, hay algo ahí, hay algo muy lindo que está pasando en el corazón del samaritano. Lejos de traducir el desprecio que recibió en rencor, lejos de traducir ese desprecio en odio, el samaritano traduce todo ese desprecio en amor. Yo sé por lo que pasaste, yo estuve alguna vez al costado del camino y yo soy el que te va a ayudar, porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Él sintió compasión, él hasta quizás sintió los golpes que alguna vez él mismo recibió, ¿no? Pero él traduce todo ese desprecio en amor. Y qué lindo que es reinventar nuestros sufrimientos. Yo hago un paréntesis acá y después sigo con la explicación, pero yo te animo a que reflexiones sobre tu vida en este tiempo y sobre lo que estás viviendo. Quizás en este tiempo estás viviendo necesidades por lo que estamos viviendo hoy en día, en tu economía, pero quizás puedas reflexionar que muchos están incluso hasta peor que vos, o mucho de lo que estás sintiendo, lo que están sintiendo en su corazón muchas personas, y eso que vos tenés a Jesús en tu corazón. Quizás es tiempo de dejar de llorar sobre nuestras propias heridas, comenzar a levantarnos en el poder de Dios, en el amor de Dios, y poder transformar ese dolor, transformar ese sufrimiento en amor hacia alguien que tenga cerca. Y eso es muy significativo. Y sigo. ¿Sí? Este hombre no solamente que era samaritano, no solamente que era despreciado, sino que venía de viaje. Creo que debe ser hoy en día de los motivos más comunes por lo cual no hacer nada por nadie, que es la rutina, el camino. El tipo, para ayudarlo, tenía que bajarse de su burro, ya eso era todo un acto heroico, ¿no? Bajarse de su burro, usar de sus propios bienes, su aceite, su vino, no es que, ¿no?
Sí, no es que se lo dio la iglesia, no es que nadie. Su aceite, su vino, sus vendas para ayudar a este hombre que se estaba muriendo. No solamente eso, sino su esfuerzo. Lo carga ensuciándose, me imagino, por todos los golpes que tenía, lo carga en su burro, lo lleva hacia la morada esta, y ahí en la morada esta gasta de su dinero para poder garantizarle a este hombre que tenga al menos 1 o 2 semanas para poder recuperarse. Y es muy interesante el pensar el hecho de que para el amor que tuvo este hombre, él no midió los costos, él no midió los gastos que tenía que pasar. Él lo único que tenía en su corazón era la compasión que latía para poder hacerle bien a este hombre y que pueda recuperar su salud. Y déjame decirte una frase que es: para el amor no hay cálculos, para el amor no hay costos. ¿Sí? El amor está dispuesto a gastarse de todo lo que tiene para el bien del que está siendo amado. ¿Sí? El amor es un acto consciente. Nunca vamos a amar dentro de la rutina. ¿Sí? Y acá yo escribí algo que quiero leerte, que dice: los capítulos de nuestra vida que sean escritos por el amor de Dios no sucederán dentro de nuestra inconsciente rutina. De hecho, a los grandes amadores de la humanidad, como este hombre, por ejemplo, se los tiene como personas destacadas que escapan al resto, se distinguen. La diferencia que hace que este samaritano sea una persona diferente, que marcó la diferencia con los levitas y sacerdotes, es que él se detuvo su rutina para manifestar su amor, el amor que tenía en su corazón. El amor es consciente, incluso en la vida cotidiana, para amar a los más cercanos. Los más prójimos para amar a los más prójimos tendrás que pararte, mirarlo a los ojos, frenar el mundo dentro de tu interior y decir: te amo. Lo mismo con hechos que con palabras. Decir te amo y no hacerlo conscientemente no es más que banalizar una de las palabras más importantes que tenemos en nuestro lenguaje. La misma banalización se produce cuando vaciamos la palabra amor del contenido, no sustentándola con hechos concretos que manifiesten el amor, ¿sí? Porque hay otra cosa dentro de este pasaje que es: el maestro de la ley sabe mucho del amor, ¿no? Sabe muchísimo del amor. Sin embargo, fíjate que incluso desde la primera respuesta de Jesús le dice: ¿cuáles son los mandamientos? Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo. Ve y haz eso. Y al final Jesús le vuelve a decir lo mismo. ¿Ya entendiste cómo es ser prójimo? Bueno, anda y hacé lo mismo. Y en la parábola pasa exactamente lo mismo. Hay un sacerdote y un levita que acababan de venir de manifestar su amor a Dios, pero en el camino son incapaces de manifestar su amor al prójimo. Y fíjense en el detalle que el samaritano jamás le refiere una palabra al hombre que está al costado del camino. Él manifestó su amor. Él no habló de amor. Él manifestó amor. Y acá hay algo interesante. El amor solamente se manifiesta en acciones. Y le dan el sustento a la palabra amor. Cuando alguien te dice te amo, pero no hay un sustento en los hechos, es muy difícil creer en eso. Mira, yo te pongo un ejemplo casi chistoso, ¿no? Que venga, no sé, uno de los jóvenes de la iglesia o allá, no sé, uno de los jóvenes de La Paz o de algún lado y me diga: tengo un novio. ¡Wow! Le voy a decir yo: ¿tenés un novio? Sí. ¿Y de dónde es? Él vive en España. En España, che, qué lejos. Bueno, ¿y te comunicás con él? Y no, la verdad que no mucho, no me conecto. Bueno, pero a ver, hacen un Zoom por lo menos. No, porque no tenemos buen internet acá, entonces no funciona. Bueno, un mail, ¿no? Ya casi no se usan, pero un mail. No, porque lo mismo, ¿viste? No, aparte de la compu se me rompió, no funciona. No sé, le escribiste una carta, así como a los tiempos viejos románticos, porque si no tenés computadora, no tenés internet, le escribiste una carta. No, la verdad que no. ¿Pero y cómo se comunican? No nos comunicamos.
Entonces, ¿cómo puedes decir que amás a esa persona si no la conoces y no tenés ninguna manifestación ni de él hacia vos ni de vos hacia él? ¿Te das cuenta? Yo te pongo este ejemplo extremo para que entiendas que el amor o se manifiesta o no es amor. No te puedo decir, no, yo te amo, pero en mi mundo no existís. No es que tengas un problema con esa persona, pero no la amás. Porque el amor se manifiesta, el amor gasta de lo suyo, el amor no mide las consecuencias. Y eso es lo común en el amor de Cristo. Cristo no midió las consecuencias. Cristo no solamente te dijo y nos dijo a nosotros que nos amaba. Cristo vino y lo demostró con hechos y lo demostró con su propia sangre en la cruz. Jesús no tuvo que decir te amo, Jesús lo manifestó en cada gota de sangre que derramó en la cruz por vos y por mí. Y ese mismo amor es el que tiene que latir en nuestros corazones para amar a nuestros prójimos. Por eso quiero cerrar con esta reflexión. Necesitamos experimentar la misericordia de Dios. Este amor del que te estaba hablando recién, necesitamos experimentarlos, porque jamás vamos a poder amar a alguien con nuestra religiosidad, jamás vamos a poder amar a alguien con nuestros prejuicios culturales, jamás vamos a poder amar a alguien con nuestros prejuicios hasta sexuales, jamás vamos a poder amar a alguien con nuestro amor humano y nuestro amor marchito humano, le pondría yo, porque es algo que se va extinguiendo cada vez más. Necesitamos el amor sobrenatural de Dios en nuestros corazones, experimentar el amor sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Porque es de ese amor que va a fluir de nosotros un manantial inagotable para amar a los demás y romper todo el límite que nos ponga la cultura, todo el límite que nos ponga nuestras historias trágicas como la de este samaritano, ¿no? Nuestras historias de desprecio, nuestras historias de dolor para superar esas fronteras, sobre todo también para superar la frontera del amor al dinero y también para superar la frontera de la comodidad. Necesitamos el amor de Dios, quien se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Por eso, sin más, yo quiero alentarte a que esta semana no busques prójimos, sé prójimo. Que el amor de Dios que hay en tu corazón lata tan fuerte que te lleve a donde está la necesidad y puedas manifestar el amor que Dios ya te manifestó a vos. Y si no podés, te das cuenta que no tenés el amor de Dios en tu vida, yo te quiero invitar a que puedas reflexionar sobre la misericordia de Dios sobre tu vida. Que puedas manifestar todo lo que Dios ya te ha perdonado, todo lo que Dios ya te ha protegido y vos no te has dado cuenta. Que puedas experimentar que Jesucristo, pensando en vos, fue que vino a este mundo, se encarnó, murió en la cruz para darte vida eterna. Y que disfrutando y que llenando tu corazón del amor de Jesucristo, puedan crecer en vos el manantial que va a transformar tu entorno, que va a transformar las historias que tenés a tu alrededor, que al menos va a destacar del resto. Porque díganme si no, ¿qué abunda más en este mundo? ¿La maldad? Digo, che, falta un poco de maldad acá, ¿no? No, eso no abunda en el mundo. Lo que falta en el mundo es amor. Es personas que amen con sinceridad, que se destaquen por el amor de Dios que hay en sus corazones. Así que yo te invito a que esta semana seas prójimo, mires a los demás con los ojos de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración y puedes seguir charlando y meditando en tu casa sobre esta parábola hermosa que el Señor nos da? Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que realmente ilumina nuestros corazones. Y, Señor Jesús, yo quiero rogarte por cada una de las personas y familias que están reunidas en esta mañana escuchando el mensaje. Señor, que vos llenes sus corazones de tu amor sobrenatural, Señor. Que llenes ese corazón, Señor, con esa misericordia que solamente vos podés manifestar, Señor, y que manifestaste en la cruz, papito. Misericordia que alcanza a levantar un hombre que está muriéndose al costado del camino, cuando ese hombre muchas veces somos nosotros, Señor. Nosotros muchas veces estuvimos al costado del camino, casi
a punto de morirnos, Señor, y vos nos has levantado, Señor. No te ha importado ensuciarte con nuestra mugre, nos has levantado, nos has limpiado, nos has vuelto a poner en camino, Señor. Nos has sanado las heridas, has sanado nuestro corazón, Señor, y que hoy ese amor pueda manifestarse en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que no nos permitas tener en nuestro corazón huecos, agujeros por los cuales se escape, Señor, el amor hacia vos. Señor, sobre todo también historias trágicas, Señor, en nuestra vida que hagan llenar nuestro corazón de rencor, de dolor, Señor. Quizás hoy sea el día que vos nos des la fuerza, Señor, para levantarnos, mirar a los ojos a nuestra familia y pedirles perdón gracias al amor de Jesucristo, Señor. Señor, y también yo quiero rogarte a través de esta palabra y llenos los corazones de amor, papá, que vos, Señor, nos permita ser prójimos, Señor, y no buscar personas simplemente a las que ayudar, Señor, sino ser prójimos, así como vos lo fuiste con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios te bendiga muchísimo, que tengas una excelente semana y de verdad, con los que hablo saben lo deseoso que estoy por poder volver a verlos y poder estar con ustedes una vez más. Dios los bendiga.